Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Para quienes sigan este canal, pues nada más decirles que vamos a poner una pequeña pausa en los tutoriales acerca del LaTeX, que de hecho me he tardado bastante en terminar esa serie, pero bueno, ya posteriormente le estaré poniendo un poquito más de empeño al respecto. En esta ocasión vamos a hablar de qué tipo de distribución es la que más se acopla a tus necesidades como usuario, qué tipo de distribución de Linux. Haciendo la aclaración desde el principio, cuando menciono el término Linux en este canal o en cualquier otro, me refiero como tal a una distribución Linux, es decir, a una distribución consta como tal del kernel de Linux, como con los programas que generalmente vienen de parte de GNU, y es lo que ellos insisten mediante un montón de copypastas que tenemos que referirnos como GNU/Linux. ¿Por qué no me refiero como GNU Linux aquí en este canal y en cualquier otro? Pues simple y sencillamente por sí reconozco el valor que hace GNU, obviamente, viene a ser una parte importante de los comandos y de los programas básicos que tenemos en cualquier distribución Linux. Sin embargo, pues hay que simplificar algo que ya de por sí puede resultar bastante complejo para una persona que va a desconocer este entorno. Ahora, vámonos al punto. A mí me resulta complicado hablar de distribuciones de buenas a primeras y en general entrarle como usuario nuevo a esta situación es completamente extraño. ¿Por qué? Porque te metes en un ecosistema completamente distinto. Alguien que es nuevo y quiere adentrarse al mundo del software libre puede sentirse agobiado ante la cantidad de distribuciones que existen en la actualidad. Es lo que pongo aquí en la diapositiva. Pero pues sí, pensemos en alguien que dice, pues vamos a hacer de lado lo que es mi sistema Windows. Ya me harté de que me espíen, o ya me harté de lo inconsistente que llega a ser, o de lo pesado que llega a ser, o de las actualizaciones sin que me pida permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de razones que puede haber para cambiarse de sistema operativo. Eh, ¿Qué diferencia va? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, pues vamos a vamos a ver usuarios que van a decirle, pues instala Gentoo, que es y te darás cuenta de un sistema completamente personalizable. Pues no es lo más fácil. O alguien que les diga, instala Arch Linux, y si requieren un sistema sumamente estable, se van a dar cuenta que necesitan estar actualizándolo constantemente, y pues no es la opción. La opción es justamente que nos adaptemos a las necesidades que tengan los demás usuarios. Eh, Estas recomendaciones no necesariamente son las que se acoplan a las necesidades de nuestros usuarios. Ahora, ¿qué distribución es la que necesitas tú como usuario? Yo me atrevería a hacer dos divisiones. El nivel de experiencia que tengas dentro de Linux, de las distribuciones Linux, del software libre, o qué es lo que requieres que haga tu sistema operativo. Aquí alguien me podrá debatir sin ningún tipo de objeción, bueno, sin ningún tipo de problema, que cualquier distribución puede personalizarse lo suficiente y acoplarla para que realice lo que requieras, lo que necesites tú como usuario. Si simplemente necesitas para lo que son revisión de correo electrónico, utilizar, revisar alguna red social, trabajar en oficina o software de oficina, o incluso LaTeX o programación, te puedo asegurar que la mayoría de las distribuciones se acoplan justamente a esta función. Lo que sí va a interferir directamente es la facilidad de uso o configuración que requieras en tu distribución. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente va a haber quienes necesiten un sistema altamente configurable y habrá quienes requieran un sistema altamente estable. No necesariamente van relacionados de la mano. Aclaro que no están todas las distribuciones que son, ni son todas las que deberían estar. Eso es obvio. Es una cantidad enorme las que tenemos por ahí. Se me olvidó poner aquí en la presentación, pero la primera recomendación: tú como usuario Windows, si todo lo que requieres, todo lo que necesitas está ahí, y consideras que el riesgo de instalar Linux en tu equipo o en una máquina virtual incluso para probarlo
es mucho mayor a los beneficios que te va a proporcionar. La verdad es que yo voy a hacer lo que no, lo que podría hacer que me linchen en la comunidad, recomendar que no hagas la instalación. ¿Por qué? Porque justamente tú estás reconociendo que conlleva un riesgo que es mayor al beneficio. Y en este caso, pues, no vale tanto la pena. Si está completamente, si lo puedes hacer si puedes hacer esto sin ningún problema en Windows, lo que requieras, y no tienes ni idea ni quieres ver cómo se hace en Linux, pues mejor no lo hagas. Quédate con todo esto. Ahora, si por alguna razón tú estás pensando justamente en entrarle a lo que es Linux, si ya lo tienes pensado, si crees que vale la pena instalar una máquina virtual y probar un sistema operativo en Linux, pues bueno, este video es el que te puede ayudar, te puede echar una mano a tomar la decisión sobre la distribución que requieras. El primer tipo de usuario pues va a ser el que va a utilizar Linux por primera vez, justamente al que me estaba refiriendo en este momento. ¿Qué distribuciones recomendaría yo? Tenemos dos para este usuario que va a usarlo por primera vez. Me refiero a Ubuntu y a Linux Mint. ¿Por qué estas dos distribuciones? Porque son sumamente amigables a la hora de realizar una instalación, porque son muy sencillas de manejar, te llevan de la mano y aparte te van a permitir acceder muy fácilmente y de forma gráfica a la instalación de los programas que requieras. Por supuesto, también van a tener su terminal y vas a poder realizar todos los experimentos en ese aspecto, tanto para aprender a tú hacer tus propios paquetes, como instalar paquetes que no estén en los repositorios. Entiéndase por repositorio a toda una base de datos gigantesca que hay con todos los programas que se pueden instalar en una distribución. Agregar un repositorio quiere decir agregas una lista a la base de datos, una lista de programas, tal cual. Repositorio como tal, lista de programas. El repositorio de Ubuntu es una base de datos gigantesca con todos los datos, con todos los programas con muchos de los programas que se pueden utilizar en estos sistemas operativos. Ahora, ¿qué ventajas tiene uno sobre otro? Pues no es tanta la diferencia. Realmente ambos se pueden decir que son primos hermanos. Ambas son distribuciones que vienen de Debian, que es como que el primo estable de estos dos. No quiero decir que sean inestables. Por supuesto hay algo que se llama Long Term Releases, que son versiones de largo término, que quiere decir que van a tener soporte por más tiempo del que tendría la distribución que sacan cada 6 meses en estos casos. ¿Por qué también les diría que utilizaran Ubuntu o Linux Mint? Porque van a contar con un centro de software. De hecho, el centro de software de Ubuntu es como tal una especie de tienda de aplicaciones y es como que la pionera en ese aspecto en Linux, por lo menos de manera gráfica. Linux Mint pues está, digamos que es una recreación de lo que era Ubuntu, tratado de otra manera, es un tanto más minimalista, pero eso no quiere decir que una sea mejor que otra. Tal cual, incluso existen versiones de Ubuntu que se pueden considerar minimalistas, que requieren que consumen menos recursos de la computadora. Ahora, Ubuntu tiene la mala fama justamente de que gasta muchos recursos en cosas que no se requieren tanto, y por lo general Canonical, que es el equipo que desarrolla este sistema operativo, tiende a tomarse libertades creativas que se alejan bastante del resto de sistemas operativos. Es aquí como que es la principal diferencia que va a tener Linux Mint con Ubuntu, que Linux Mint no lo lleva a Canonical y pues han tomado decisiones más apegadas a lo que es justamente el entorno Linux como tal, el entorno Linux común. Y bueno, básicamente sería eso al respecto. Si son usuarios nuevos, pueden probar cualquiera de estos dos sistemas y pues no van a tener ningún problema. Si son ustedes un usuario que quiere revivir una computadora vieja, que también sería muchas veces es el usuario más novel, sí les recomendaría otro tipo de sistema operativo, otro tipo de distribución.
Las dos más usuales son Debian Small Linux y Poppy Linux. Debian Small Linux es una versión que me parece que pesa 50 megas por lo general, y Poppy pesa 100 megas. Es decir, hasta en un CD chiquito cabría sin ningún problema cualquiera de estas dos distribuciones. CD chiquito, pues esos que miden un diámetro, los que tienen un diámetro menor al CD normal, no podamos decirlo así. ¿Qué ventajas van a tener sobre otras distribuciones? Que estas generalmente están hechas para correr en equipos que son mucho más limitados. Pueden usarse incluso para revivir justamente computadoras con procesadores Pentium 4 que tengan memorias RAM de, pues no sé, 256 megas para abajo, y sin ningún problema podrían realizar ahí labores tanto de navegación como de oficina. Navegación básica, por supuesto, ya muchas páginas son mucho más pesadas que los 256 megas que tenía una memoria de por ahí del 2002, ¿no? Por ejemplo. Pero sin embargo sí les podría permitir recuperar algunos archivos, y sí les permitiría usar computadoras que pues ustedes ya pensaban hacer a un lado. ¿Qué otro tipo de usuario? Pues vamos a tener al que necesita un sistema más estable o que ya se encuentra en un nivel intermedio. Vamos a ponerlo, tú ya utilizaste Ubuntu, ya utilizaste Linux Mint y pues quieres dar el siguiente paso. Quieres tener un sistema más estable. Pues bueno, hay varias opciones. O si no más estable, por lo menos uno que te dé un poquito mayor reto como usuario. Entonces, para la estabilidad tenemos dos. Tenemos a Debian y tenemos Fedora o Red Hat. Fedora Red Hat es exactamente el mismo. La única diferencia es que Red Hat es un sistema que está más orientado a empresas. Es una distribución orientada a empresas y generalmente pues es de pago. ¿Qué ventaja va a tener realizar el pago? Que vas a tener a los técnicos dándote soporte conforme lo vayas utilizando. Debian generalmente es como que el estándar actual para los servidores de Linux. Entonces es un sistema sumamente... Si requieres un sistema sumamente que sea como un roble, pues, o sea, que sea muy difícil que se rompa, Debian es como que la opción principal. Fedora, pues, igualmente también son sistemas altamente estables, pero pues puede llegar a ser un poquito menos compatible, por así decirlo, que Debian. Debian, pues como les decía, termina derivando dos de las distribuciones más utilizadas, que serían Ubuntu y Linux Mint, por ejemplo. Pero ¿cuál sería aquí la ventaja que tiene Debian sobre estas? Uno, primero, que es el papá. Segundo, que es igualmente, que es muy configurable. Puedes tener un sistema sumamente minimalista o puedes tener un sistema altamente personalizable. Pero pues con la sencillez de lo que es justamente un poco de que no es un gran cambio respecto a Ubuntu y Linux Mint. Por ahí alguien que sí esté más familiarizado con el trabajo en servidores de Debian, sí podrá decir que simplifique demasiado la diferencia entre ambos. Pero me parece que para estos niveles de alguien que está escogiendo una distribución, es una buena manera de ponerlo en esta forma. El tercero en discordia en esta lista es Manjaro. Manjaro, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Pues bueno, es un sistema que está basado en Arch Linux, que es justamente una distribución de la que voy a hablar en el siguiente punto. Es fácilmente configurable, por así decirlo. Digamos que es como Arch Linux llevado de la manita, pero pues no necesariamente eso significa que va a ser un sistema fácil. Por eso no lo estoy poniendo al mismo nivel de Ubuntu y Linux Mint. Sin embargo, pues también es altamente configurable y pues no diría que es estable. Es una rolling release, al estar derivado en Arch Linux. Rolling release quiere decir que es una distribución que se está actualizando constantemente, al igual que los programas que la componen, lo cual puede terminar creando un sistema operativo un tanto inestable por los cambios que se realizan constantemente. Ahora, Manjaro viene
viene ya con sabores de fábrica. Lo que no mencioné con Linux Mint y con Ubuntu es que hay lo que son justamente entornos de escritorio que hacen que cambie la experiencia de usuario. Generalmente lo que es Ubuntu viene con GNOME, y lo que es Linux Mint, bueno, más bien, Ubuntu viene con GNOME y Linux Mint viene con Cinnamon, que es un entorno de escritorio basado justamente en GNOME 2, y Ubuntu es GNOME 3. Entonces, bueno, en ese caso, pues Debian, Fedora vienen con estos mismos tipos de entornos de escritorio. Agregaría por ahí a KDE, agregaría LXQT. ¿Cuál otro se me ocurre? XFCE. XFCE es un entorno gráfico que se ve muy bonito si lo sabemos configurar, y es ligero. Entonces, como que la opción por si quieres un entorno de escritorio minimalista y que se vea altamente personalizable y que se vea bien. El LXQT es como que la opción si quieres un entorno gráfico completamente minimalista y súper sencillo. KDE y GNOME son como que la opción si... Bueno, no tanto. GNOME no es muy personalizable, pero pues sí lo que sí hace es abarcar muchos recursos de sistema. Y KDE abarca muchos recursos de sistema, pero también es altamente configurable. Y es lo que más se ve en los entornos comunes, ya que permite una personalización bárbara. GNOME 2 en su momento permitía una personalización mayor, pero pues las cosas cambiaron, por supuesto. Ahora, vámonos con el usuario que requiere un sistema minimalista o altamente configurable. Ya son usuarios a un nivel más alto también. Incluso no necesariamente son el mismo tipo de usuario, pero vamos, pudiera ser que estén en esta misma escala, por así decirlo. ¿Qué sistema nos referimos? Arch Linux, Parabola, Void Linux y Gentoo. Arch Linux y Parabola son muy parecidos. Realmente se puede decir que son la misma distribución. Ambas son distribuciones sumamente minimalistas. ¿A qué me refiero con esto? A que prácticamente nada más se va a instalar la consola. Tú lo que vas a hacer como usuario es instalarles entorno gráfico, crear tus usuarios, crear todos sus archivos de configuración desde consola. Ya una vez que hiciste esto, puedes abrir un entorno gráfico y poder personalizar el sistema a tu gusto. No hay como tal un gestor de software como si lo llega a ver en Linux o en Linux Mint o en Ubuntu. Incluso en Debian sí hay una especie de gestor de software. Fedora también lo tiene, pero acá sí de plano gráfico no lo hay. Hay como tal un gestor de paquetes que, al igual que lo hay en terminal en Linux Mint, en Debian y en Ubuntu, que en este caso es apt-get o aptitude, creo que es apt-get, y el otro es aptitude, que son como que los gestores de paquetes por default que vienen en nuestros sistemas. Bueno, en Arch Linux y Parabola vamos a tener lo que es Pacman. ¿Qué diferencia hay entre Arch Linux y Parabola? Prácticamente ninguna. Únicamente Parabola te advierte si el programa que vas a instalar ya no es tan libre como los demás, porque bueno, hay que hacer también la consideración. Les debo una explicación de cómo se maneja el software libre, cómo se maneja el linguo de software libre, la diferencia entre un software que es gratis pero que no es libre y un software libre como tal, que sería open source contra freeware, por así decirlo. Les debo eso, pero pues bueno, en el caso de Parabola nos indica cuando algo que es freeware pues no es abierto, pues no tiene esa apertura que sí tienen la mayoría de los programas de GNU, por así decirlo. Entonces, si por ejemplo vas a instalar algo como Skype for Linux, pues sí te va a emitir la advertencia de que lo que vas a instalar es más un software propietario que como tal un software que se pueda configurar. Perdón, que se pueda que esté liberado, pues, es lo que quiero decir. Las otras dos opciones, bueno, la tercera es Void Linux,
Aquí la gran diferencia que va a tener con Arc y Parábola es una, que la instalación es sumamente sencilla. No es que la instalación de Arc Linux y Parábola sea difícil, sino que puede ser bastante laboriosa si no tienes ni idea de lo que vas a hacer. Ahora, lo que recomiendo si van a instalar Arc Linux y Parábola es que tengan a la mano su celular con las instrucciones de instalación, o hagan un apunte, hagan sus apuntes de cómo realizar la instalación, lo que requieren que tenga esta distribución, y realícenla. No es tan complicado. De hecho, busquen Arc Linux Installation y créanme que van a encontrar tutoriales bastante buenos. Ahora, Void Linux es una instalación mucho más sencilla. Al igual que lo que era Linux Mint y Ubuntu y Debian y todavía Manjaro, viene lo que es un Live CD. Esto quiere decir un Live CD o Live USB, que son básicamente que tú insertas tu USB o tu CD en la computadora y puedes arrancar desde ahí el sistema operativo y ya decides si lo instalas o no. Pero bueno, aquí la cuestión es de que podemos dentro del Live CD viene una instalación que sí te lleva un poco de la mano, no es tan abstracta como la de Arch Linux o la de Parábola, pero es un sistema me parece que un poco más minimalista, ya que quita lo que es systemd, que es como que el sistema de arranque y de los servicios. No lo estoy explicando de manera muy sencilla, muy abstracta, porque no me quiero meter tanto esos temas en un video de este tipo. Ahora voy a repetir el ciclo de la música a ver si no hay problemas. Bueno, ya, perdón. Ahora sí, como tal viene en lo que es Runit, me parece, si no estoy equivocado. Ya si alguien me lo puede indicar en los comentarios, lo agradecería bastante. Es un sistema un tanto más minimalista, pero también puede venir con el entorno de escritorio que ustedes le soliciten al momento de descargarlo. ¿Qué ventajas va a tener o desventajas? Pues no tiene tantas realmente. El sistema de paquetes es diferente, pero pues bueno, no tiene tanta complicación. Ahora, por último, dejo al final al que no me he atrevido a utilizar jamás en la vida, y creo que no lo voy a hacer jamás: Gentoo. Gentoo como tal es un sistema altamente configurable, súper minimalista, súper ligero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de los demás que tienen sus gestores de paquetes, con los cuales tú puedes instalar desde los repositorios todos los programas que tú requieras. Incluso, bueno, se me olvidó decir que Arch Linux y Parábola, Arch Linux nada más, viene con algo que es el AUR, el Arch User Reference, me parece, no, Arch User Repositories o algo así. Y va a permitir instalar programas que dan de alta en GitHub o en GitLab también. Dependiendo del programa que requieras, pues simplemente te descarga el zip, lo descomprime y se fija qué dependencias te faltan y ya de ahí lo instala las dependencias e instala el programa. Realmente te facilita mucho la labor en ese aspecto. Por eso es de que eso de que es tan complicado no es tanto, pero sí puede llegar a ser sumamente laborioso y tedioso, que todo lo tienes que hacer en consola. Si no estás preparado para eso, pues no es el sistema operativo para ti. Gentoo, la gran diferencia es de que tú descargas los paquetes, tú los compilas, tú instalas las dependencias y realmente te haces bolas tú solo cómo es que quieres configurar tu sistema. No me he atrevido a utilizarlo. Hay muchos usuarios que lo han experimentado y que dicen que es la mejor experiencia del mundo. Posiblemente al final, al terminar de instalarlo y al ya tenerlo configurado al 100%, pues sí se pueda disfrutar un sistema utilizable. Yo no me he atrevido a hacerlo, insisto. Me atreví con Arch, pero pues no me atrevo todavía a dar el paso con Gentoo. Y pues bueno, básicamente esto es lo que les recomendaría respecto a qué sistema operativo, a qué distribución de Linux instalar. Si hay alguna duda, algún comentario, pues únicamente recapitulo. Si tú estás cómodo en Windows y no, como que no te atreves todavía a decidir a dar ese paso, tienes dos sopas: o sigue en Windows sin ningún problema con cómo estás,
o sea, con problemas que tengas de seguridad o problemas de estabilidad, que luego llega a ser un tanto inestable Windows, pues síguelo utilizando sin ningún problema. Si quieres probar, pues agarrar una máquina virtual y probar alguno de los sistemas a lo mejor un tanto más avanzados. Pero si lo quieres probar de inmediato en tu equipo como tal, nada más es cuestión de que sepas cómo crear las particiones, hagas un huequito y justamente instales desde en tu disco duro directamente la distribución que requieras. Recomendable para el principio lo que es Linux Mint, lo que es Ubuntu. Más nivel intermedio estaríamos hablando de Debian, Fedora o Red Hat o Manjaro. Nivel más elevado, Arch Linux, Parabola, Void Linux, Gentoo. Y si quieres revivir una computadora viejita, pues ahí está Poppy Linux y Damn Small Linux. Y sería todo de mi parte. Espero que les agrade este video y nos vamos a estar viendo posteriormente.